Buenas tardes con todos, con todas los que nos están escuchando y viendo este día por medio de este canal. Tengo el agrado de estar hoy día con Laura Prada, abogada que está dando mucho que hablar en las redes por su contenido de valor, y me gustaría que ella también se presente para que la conozcan un poco más. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por invitarme. Me siento muy afortunada de estar aquí. Valoro mucho tu labor como psicólogo y también pues la psicoeducación que enseñas y aportas a través de tus redes sociales. Yo por mi parte soy Laura Prada Gándara, soy abogada en ejercicio. En mi día a día defiendo a mis clientes ante los tribunales. He llegado a casos de violencia de género y de violencia sexual con menores. Y bueno, y esto me ha aportado una visión general de este asunto y a día de hoy soy plenamente consciente y estoy concienciada de las consecuencias, pues tanto legales como emocionales que tiene para los adolescentes y niños este tipo de delitos. Sí, justamente por eso he pensado invitarte, porque creo que este contenido va a ser de mucho valor y muy interesante para las personas que lo van a ver. Realmente unir tanto lo jurídico con lo psicológico para este tema que vamos a presentar hoy día, que es violencia sexual infanto-juvenil, viene muy bien. Así que creo que los dos somos conscientes de la importancia, ¿no? Porque vemos noticieros, vemos las redes, nos empapamos en el día a día de nuestro trabajo, todo lo que están atravesando las familias. Muchas familias no saben cómo manejar estos casos, los servicios sociales o acceder incluso a la terapia psicológica o consejería o orientación más rápida, tanto en el colegio como en otros lugares. Es muy dificultoso. Desde el mismo hecho que las familias les cuesta aceptar que su hijo pueda ser un agresor o haber sido víctima, que en los dos lados hay una serie de conflictos emocionales, ¿no? Y también limitaciones, tanto personales como sociales. Entonces, este tema me parece muy importante, espero que, y seguramente sí, las personas lo van a disfrutar y van a tomar conciencia, porque creo que al final la idea es tomar acción. Pues, a ver, coincido contigo en que hoy en día cada vez se cometen más delitos por parte de adolescentes, tanto de violencia de género como de violencia sexual. Y también me parece muy importante destacar, y luego voy a hacer una pequeña introducción al respecto, la incidencia que tienen las redes sociales en la comisión de este tipo de delitos. Y luego tú vas a yo te voy a preguntar un poco, pues, como psicólogo, cómo sería un uso correcto por parte de los adolescentes y los niños de las redes sociales y las aplicaciones de citas, porque, para precisamente prevenir ciertos delitos y que se respeten siempre los derechos de las personas y usarlas también, pues, con responsabilidad afectiva que es muy necesaria. Totalmente, totalmente. Sí, y por eso para empezar el podcast quería también referirnos a dos términos que usamos mucho y Sí. que la gente tal vez no sabe los límites, los matices de diferencia entre abuso y acoso sexual, ¿no? Enfocado obviamente hacia el daño generado hacia menores, ¿no? Niñas y niños, adolescentes de cualquier género. Entonces, es importante remarcar que desde la visión psicológica, el abuso es una actividad impuesta de un adulto sobre un menor o de un adolescente o de un menor que tiene una diferencia de años significativa como elemento clave en la evaluación de este abuso, donde se genera obviamente un gran impacto, un daño psicológico, físico y de otras también índoles. A diferencia del acoso, que es una actividad repetitiva que también busca la humillación, no la intimidación. Obviamente los niveles no son iguales. Un acoso no tiene la gravedad dentro de los matices, los detalles, las características de lo que ha pasado, como el abuso. Se diferencia por su gravedad. Obviamente también las medidas legales, que ya nos explicarás en breve, también son diferentes, ¿no? O las penas que, para hablar así en concreto, las penas que se generen referente a estos casos. De todas formas, cada uno de estos términos tiene elementos claves. Ya mencioné uno, que es la diferencia de edad entre ellos, ¿no?
y también las Sí. circunstancias en las que se da. No es lo mismo también cuando se da de manera, digamos, entre comillas, más horizontal entre menores de parecida edad o de la misma edad o un adolescente de 16 años contra una menor de 12 años. Entonces es muy importante también resaltar esto en el podcast del día de hoy, que seguramente tú también tienes mucha información que comentarnos en estos conceptos previos. Sí, yo quería comentarte, me parece muy interesante lo que cuentas. En derecho pasa una cosa parecida. Cualquier relación sexual que se mantenga con un menor de 16 años se considera abuso sexual precisamente debido a esa incapacidad para consentir que se da en los menores de 16 años. No obstante, hay una excepción en la que no se considera delito porque puede haber consentimiento, que es lo que mencionabas tú, que sean dos personas próximas en edad y madurez. Por ejemplo, una chica de 15 años y un chico de 16 que mantienen relaciones sexuales consentidas. Esta sería una excepción porque en verdad la ley lo que intenta penar no es el hecho de que los adolescentes mantengan sus primeras relaciones sexuales, sus primeros amoríos, etcétera, etcétera, Claro. sino que lo que tiende a lo que pretende penar es que un adulto se aproveche de un menor que tiene menos capacidad intelectual, menos experiencia sobre la vida, Ujú. menos desarrollo madurativo y que entonces, digamos, se produzca, pues, sin duda, un aprovechamiento de ese adulto y de sus capacidades respecto de ese menor. ¿Tú cómo ves esto desde un punto de vista psicológico? Sí, justamente me hacías pensar en el otro elemento clave que es la manipulación emocional. Obviamente con la experiencia, con la diferencia de poder, ¿no? Que muchas veces se tiene del adulto contra el menor, se da esta situación. También entre menores, obviamente, ¿no? La ley apoya la protección hacia menores cuando es agredido por un adulto, pero también hoy en día cuántas noticias, cuánta información tenemos de adolescentes, ¿no? Que han Sí, violado, que han ultrajado, que han agredido a sus compañeras de la ESO, a sus compañeros de colegio. En primaria también se da, en nivel primario también hay abusos. Incluso la gente a veces piensa que esto es muy lejano a su realidad, pero en centros educativos, en baños, ha habido agresiones sexuales, ¿no? Los que trabajamos en el campo social con familias en intervención psicosocial o en terapia, también han escuchado de estos casos que es bastante complicado manejar cuando también los docentes, las familias no quieren hablar, no quieren dar la información para justamente recoger todos los datos y analizar realmente hasta qué punto ha llegado la gravedad. sí, yo creo que es que una circunstancia que realmente, unido a todas cosas, por supuesto, pero que dificulta la denuncia, y el que el menor delate al agresor, es el tema del silencio social que tradicionalmente y culturalmente siempre ha habido hacia el abuso sexual infantil. El no poder contarlo, el no, yo creo que es muy importante, no sé cómo lo ves tú como psicólogo, el ponerle nombres y apellidos a lo que te están haciendo, decir, esta persona pues me metió la mano por el pantalón o esta persona me tocó en este sitio del cuerpo, llamarle a las cosas Ujú. por su nombre, porque muchas veces Sí, le decimos al niño, no, no se dice culo, no se dice teta, no se dice tal, hay que ponerle otro nombrecito, hay que llamarle, en vez de decir vagina, hay que llamarle la matrícula o hay que llamarle la tal. Y eso es muy, muy sí. malo y desde el punto de vista jurídico me parece contraproducente, porque yo en un juicio tengo que defender a un cliente y si a mí me toca defender al acusado y veo que el niño no, y veo que la víctima no está llamándole a las cosas como son, y sino que se hace ambiguo y no se sabe qué es lo que le ha tocado y qué es lo que no ha tocado porque el niño le llama de una manera y el otro, y en realidad el nombre es otro, al final eso va en perjuicio de la víctima, porque claro, el otro tiene derecho a la presunción de inocencia y si ve que no se puede Ujú. identificar qué parte del cuerpo le ha tocado, y si esa efectivamente es una parte del cuerpo que tiene una connotación sexual, como los senos o el culo tal,
pues al final esa persona va a quedar impune precisamente por culpa de la declaración de la víctima que no usa las palabras que tendría que usar. Y es muy Correctas. triste, pero es Ujú. así. En Sí, la realidad pasa muchísimo y en muchos casos pues se pueden quedar del juez considerar que la declaración de la víctima no está diciendo que le esté tocando una parte del cuerpo que tenga una connotación sexual y por tanto, como a falta de prueba, pues la otra persona tiene presunción de inocencia y al final no se le condena. Entonces, pues ponerle nombre y apellidos es muy, muy importante. Identificar las partes del cuerpo, explicarle al niño qué partes del cuerpo nadie le debería tocar y cómo se llaman esas partes del cuerpo. Eso me parece fundamental. claro, el abuso y el acoso, pero digamos, para poner el grado más alto, el abuso es de gran impacto psicológico. Por eso que se dificulta tanto describirlo, denunciarlo, expresarlo básicamente. A la gente le puede seguir pareciendo hoy en día increíble que alguien no pueda contarle a su madre, alguien de confianza, incluso alguien que es un símbolo de protección para ella en su vida, que le ha pasado esto. Porque es tan duro atravesarlo, tan duro experimentarlo, que tú mismo tienes un conflicto interno Sí, de dudar incluso si ha pasado o no, porque por un lado es tu deseo humano muy mm, profundo de querer borrar esa imagen, de querer borrar esa experiencia y sí, negarte a aceptar que ha pasado, ¿no? Es una lucha interna muy fuerte. mm. Y luego está el expresarlo, obviamente, y detallarlo. Decir, como tú Sí, dices, literalmente, me han tocado, me han penetrado de esta forma, en estas circunstancias, es durísimo. A mucha gente le hace ruido incluso hablar de abuso sexual, de prevención, en temas sociales cotidianos con los colegas en la familia. A mucha gente se le nota incómoda hablando de esto. No precisamente porque tiene una historia detrás o porque ha sido víctima de ello en su pasado, que no lo sabemos, sino que es un tema que igual daña mucho incluso la sensibilidad auditiva y social de la gente, porque así de duro es hablarlo. sí, la verdad es que yo creo que esto es algo, que es muy cierto lo que estás, diciendo, esa dificultad para expresarlo. Además, yo creo que, bueno, yo lo veo también desde mi punto de vista legal, pues Ujú, genera dificultades, porque muchas víctimas, su mente, lo que les pasa es que olvida precisamente por ese daño que están sufriendo. Entonces, pues muchas veces la dificultad con la que nos encontramos los abogados para interrogar a la víctima y tal, y que nos pueda explicar ujú, qué fue lo que pasó, pues es un poco eso, que la víctima o bien no se acuerda porque su mente tiene lapsos, esos lapsos de los que hablas tú, o también lo que ujú. hablabas tú, que no es capaz pues de contarlo, que no está preparada psicológicamente. Así Y es. eso, pues claro, es una pena, pero claro, en el proceso penal es algo que hace que sea difícil ganar estos casos, ¿no? Porque la víctima muchas veces no es capaz de declarar o no recuerda. O también, por ejemplo, si ha habido muchos episodios, por ejemplo, alguien, los casos de abuso infantil por parte de un familiar, ha abusado del niño durante años. Claro, el niño no ha anotado en un papel cuántas veces ha sido, qué le hizo de cada vez y tal, sino que sabe que ha sido un montón de veces, que lo ha pasado horrible, su cerebro ha tratado de olvidarlo y entonces, claro, Claro. esa dificultad para declarar, pues claro, muchas veces nos genera a los abogados pues dificultades y problemas de cara a afrontar y ganar este proceso penal. Claro, recrear ese momento traumático, ¿no? Y recoger todos esos datos, esos detalles, como tú dices, también es un trabajo riguroso que implica un desgaste emocional y a la familia incluso, a la víctima, a la familia. Obviamente no solamente es una entrevista, oye, ¿qué te pasó? Dime esto, tal, que tienes como un libreto de preguntas sobre el caso para poder recabar la información y luego pasarlo al juez o a los otros especialistas involucrados, ¿no? Es todo un proceso y que lleva tiempo y también hay que esperar momentos seguramente que la víctima pueda hablar, no es, vale, tienes cita con el terapeuta o con el psicólogo forense tal fecha, entonces tienes que hablar. Se espera que sí, pero imagino que hay matices dentro de esto. Pero yo quería cerrar antes con agregar la información de que el abuso también implica exhibicionismo y Por supuesto. involucrar
en participación de ver pornografía o ver a una pareja o que los niños vean a dos adultos teniendo relaciones adrede, ¿no? Entonces son cosas que igual la gente se puede ir informando después de este podcast con mayores detalles. Aquí queremos dejar referencias básicas, obviamente por el tiempo, pero está muy interesante lo que estamos hablando. Espero que también haya más podcasts para que podamos ampliar información. Y por ello quiero pasar al siguiente punto, Laura, que es Sí. el consentimiento sexual dentro de este tema de violación sexual infantojuvenil, de violencia, perdón, sexual infantojuvenil. ¿Qué nos puedas comentar al respecto? Pues, a ver, respecto a la edad de consentimiento sexual, como comentaba anteriormente, pues la edad de consentimiento sexual en España es a los 16 años. Antes se considera que no hay consentimiento y por tanto es delito, precisamente por lo que hablábamos, esa falta de comprensión, esa dificultad de comprensión. No obstante, hay una excepción, lo que se denomina en derecho y lo estudiábamos en la universidad con ese nombre que nos hacía un poco de gracia, excepción de Romeo y Julieta. Pues bien, lo que dice es que cuando dos menores tienen el mismo grado de edad y madurez, por ejemplo, 15 y 16, pues no se considera delito siempre que haya consentimiento. Entonces, pues bueno, la verdad es que es un poco confuso en la práctica porque la ley no establece unos parámetros de cuántos años se tienen que llevar, como para que no sea delito, 2 años, 3 años, un menor de 14 con uno de 18 sería, no sería. Entonces, pues en la práctica, bueno, lo que hacemos es miramos que sea una relación consentida, eso por supuesto, y luego pues y vosotros los psicólogos tenéis una labor muy importante que es que comprobáis el grado de madurez que tiene ese niño o esa niña y si más o menos los dos tienen el mismo grado de madurez para que sea una relación en igualdad. Por ejemplo, un adulto, una persona, un adolescente de 15 años que tiene relaciones con una niña que tiene, por ejemplo, una discapacidad intelectual. Ahí no habría consentimiento si la niña, por ejemplo, tiene la edad mental de una niña de 5 años. En ese caso sería a todas luces un abuso. Yo quería preguntarte si tú pudieras legislar, eh, ¿cuál crees que debería de ser esa diferencia de edad mínima para que no se considere que hay un delito? ¿4 años? ¿3 años? Por ejemplo, un menor de 14 con una chica de 18 o viceversa. Y que sea consentido, o un niño de 13 con otro de 15, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál crees que debería de ser esa diferencia mínima para que no sea delito? Voy a comenzar diciendo que hay unas variables, ¿no? Que es, como Sí, tú dijiste, una evaluación sobre la edad madurativa, ¿no? A nivel mental. Tú puedes tener 16 años y aún comportarte o tener una visión de la vida y de la sexualidad o de la psicosexualidad si no has tenido todavía esta experiencia sexual, muy infantil, muy posesiva, muy materializada. Ahora con la pornografía, esto está muy distorsionado. E incluso a los 16 tu perfil puede ser de que tienes una madurez psicosexual, entre comillas, de 16, pero a la vez consumes pornografía. Entonces ya tu parte madurativa o de visión sana sobre las relaciones sexuales está quebrada, está contaminada. Entonces lo que hace el especialista en este caso es realmente encontrar patrones coherentes sobre lo que, sobre la inclinación o sobre el comportamiento psicosexual o sexual del adolescente. sí. Obviamente hay cosas también que saltan lógicas, ¿no? Hay un chico de 16 con una menor de 12, 4 años creo que en general ya las personas pueden referenciar como mucha diferencia, ¿no? O alguien de 14 con alguien de 10 años, porque ahora la actividad sexual o el primer contacto sexual más allá de la penetración, pues está comenzando a edades tempranas. Yo creería que hay que analizarlo caso por caso. Y justamente intentar estandarizar con números de edades y cosas, creo que es tomar atajos simplistas que al final podrían ir en contra de esa evaluación individual. Pero claro, tú te imaginas a nivel económico, a nivel de procesamiento de casos, todo lo que implica tomar individualmente cada situación es complicado. Por supuesto, a mí me parece muy importante, más que establecer un número,
de edades, pues analizar caso por caso la madurez de cada uno, porque cada caso es un mundo. Hace nada, no sé qué te parece, salió una sentencia que me llamó mucho la atención, fue bastante polémica. Hablaba de una relación, la niña tenía 14, 15 y el hombre tenía unos 20 años. Ellos tuvieron una relación de pareja de un año y en esa relación pues mantuvieron relaciones sexuales y la niña era pues venezolana. Y entonces, pues bueno, los padres cuando se enteraron de la relación con el chico, como un poco por venganza y porque no estaban de acuerdo en que saliera con el chico, lo denunciaron por agresión sexual porque durante todo ese tiempo estuvieron manteniendo relaciones sexuales. Y el abogado, bueno, al final el chico fue absuelto porque se consideró que había consentimiento y uno de los motivos que alegaba el juez para absolverlo y para no condenarlo era que la chica, por sus vivencias anteriores y por su cultura, tenía un desarrollo sexual, afectivo y madurativo superior al que correspondía con su edad biológica. Decía, esta chica ya ha tenido parejas anteriormente, es una chica que en su cultura, en su país, pues tienen parejas y ¿En relaciones serio? a edades tempranas y tal, y que además que la chica que había pasado por situaciones familiares, inmigración y cosas que la habían hecho a ella madurar muchísimo y que era una niña con una madurez superior, notablemente superior a su edad. Y me llamó un montón la atención esa sentencia. No sé cómo ves tú eso. A ver, obviamente en los procesos legales y de terapia no hay procesos ideales, ¿no? También hay cosas cuestionables, por no decir erróneas, como esta, porque realmente la madurez no es un rasgo de personalidad, una cuota genérica, Mm. ¿no? La madurez se relaciona dependiendo a qué vivencias quieres evaluarlo. Tú puedes ser muy maduro en los estudios y tienes 5 máster porque académicamente eres muy responsable y maduro de llevar Sí, todo esto, pero luego psicosexualmente, pues eres un niño. No sabes llevar relaciones saludables, ¿no? En general, socialmente tampoco. sí, coincido totalmente contigo en el análisis que haces. O sea, una persona puede ser madura en los estudios o incluso haber pasado situaciones familiares duras como la de esta chica y haber tenido relaciones sexuales previamente, pero eso no quiere decir que ella esté preparada desde el punto de vista madurativo para, para el tema para tener una relación con Así alguien es. porque las otras relaciones que había tenido había sido con chicos de su edad y tampoco se había probado que en esas relaciones que ya estuvo pues hubiera tenido relaciones o si eran relaciones pues de ir al banco del parque y darse unos besos. Sí, Realmente hay que no tener sabemos. cuidado con las referencias, sí. Hay que ir al especialista, aunque sea por una orientación, una consejería básica, por eso recalco mucho esto, más allá de que tomes un servicio súper especializado que a veces no es necesario. A veces hay que ir para psicoeducarte. Me pasa que no es por gravedad, pero se me está poniendo siempre esta semana la lengua roja, no lo sé. Voy para ver si hay algo malo, capaz estoy comiendo mucho picante, no lo sé, y no es grave, no es una enfermedad específica, y voy al especialista, ¿no? Pero nos Sí. falta esa conciencia a nivel jurídico y a nivel psicológico. Por supuesto, y yo creo que lo peor es que sentencias de este tipo influyen en pronunciamientos posteriores de otros jueces y tribunales, porque, claro, los abogados que se vean en esta misma situación, en situaciones futuras con otros clientes, pueden alegar estas sentencias y decir, no, es que en este caso hubo unas circunstancias exactamente iguales, este adulto está menor tal y se resolvió esto, porque en este caso mi cliente no tal. Entonces, al final acabas haciendo daño a muchísimas personas, a niñas y chicas que han tenido vidas duras y que por eso se espera Claro, muchas veces de ellas que tengan madurez suficiente para, pues para consentir claro. esto. Otro caso de una chica, era una chica
pero bueno, este caso al final pues, se resolvió como se tenía que resolver desde mi punto de vista moral y legal. Era una chica musulmana. Sus padres habían concertado un matrimonio con un chico que iba a venir desde su país a España para casarse. Celebraron la boda en España y esa misma noche el chico y la chica en la noche de bodas, mantuvieron relaciones sexuales. El chico tenía como 25 años y la chica pues unos 14, 15. Y al final, pues claro, la gente se enteró todo el barrio, se enteró todo el mundo y denunciaron de que había mantenido sexo con una menor. Y entonces, bueno, este chico lo que alegó en el juicio era que primero él venía de otra cultura, de otro país, donde efectivamente había este tipo de matrimonios entre adultos y niñas y que la niña pues que también que había consentimiento porque ella sabía que se estaba casando con él, que era también una niña que tenía más madurez y que en su cultura las cosas eran distintas, que él no tenía por qué conocer las leyes españolas y ni tampoco que conocer que en España era delito tener sexo con menores de 16 años y que además él no hablaba español ni conocía el sistema legal español. Y Claro. bueno, y al final pues le acabaron condenando porque decían, mire, aunque el no conocerlas, que tú no conozcas las leyes no te exime de su cumplimiento. Que la niña pues hubiera vivido cosas duras que no eran muy normales pues a su edad o cosas que Claro. no tendría que haber vivido porque no le correspondía a su edad o lo que fuese, pues pues que no tenía nada que ver y que además era un matrimonio forzado. Son casos específicos que obviamente podemos tardar mucho tiempo analizándolos porque hay muchas variables. La cultural no es una excusa, ya lo has planteado muy bien. Y obviamente se tienen que aplicar las leyes del país donde estás, Por más allá de supuesto, la cultura que tú traigas. Y en general eso es algo ya más que personal, es algo creo que lógico. Y yo siempre digo, en el sentido de la línea de la salud, aunque tú me digas que en cualquier país a los 14 años ya puedes tener relaciones con un adulto, pues para mí, en lo personal, aunque yo creo que es una línea de la salud coherente y lógica, por llamarlo natural y promedio, es que no es adecuado, no es saludable. Hay esa diferencia de poder, ese abuso de poder, ¿sabes? Entonces la cultura a veces es un apañamiento a ciertas cosas que mucha gente no está de acuerdo. Pero bueno, es entrar en debates y obviamente nos tomaría más tiempo. Me gustaría cerrar con unos puntos importantes que son las causas, ¿no? Las causas sí, sobre los factores del agresor, por ejemplo, ¿no? Que hay unas distorsiones a nivel cognitivo, que también es importante valorar que está pasando no sé, un desajuste, por llamarlo así, a nivel sí, mental. También la historia de abuso previo que se puede dar en los agresores, que hablando de consentimiento sexual es muy importante que la gente sepa estas variables. Un trastorno de personalidad, obviamente, o parafilias, o en el caso puntual de los adultos, la pedofilia, ¿no? La falta de empatía también es una variable, ¿no? Un factor que se habla comúnmente, pero más allá de la impulsividad incluso y de la moralidad distorsionada que cada uno tenga, no está justificado todos estos actos. por También supuesto. también hay una necesidad en la personalidad desarrollada de ciertos adolescentes y adultos que abusan de menores o de sus similares en el caso de adolescentes, es el rasgo marcado sobre el deseo de poder, de dominación. Entonces es muy importante que se remarquen estos matices. También están los factores familiares, ¿no? Hay padres que son altamente negligentes y que aplican violencia física. Entonces todo esto genera un quiebre de vulnerabilidad en estas defensas emocionales que debería tener y con las que debería crecer toda persona desde su infancia y su adolescencia posterior, obviamente. Sí, yo quería decirte que coincido totalmente contigo con estas causas, me parece muy importante, pero hay una causa de las que has mencionado que yo desgraciadamente la veo que ocurre mucho en muchos casos
y es que el hecho de que muchos de esos familiares que cometen delitos de abuso sexual contra los niños, ellos mismos han sido víctimas en su infancia. Entonces podemos ver cómo este trauma generacional se va transmitiendo en diferentes generaciones de la familia, precisamente porque yo creo porque no está sanado. Y en eso, pues, por supuesto, los psicólogos tenéis una función que yo creo que es fundamental de ayudarles a sanar ese trauma y esa herida, pero creo que los juristas también tenemos una gran responsabilidad y eso es cuidar del procedimiento, escuchar a las víctimas sin juzgar, evitar la confrontación directa cara a cara con el agresor, no hacerles declarar 20 veces, sino grabar la declaración y que no tenga que volver a repetir y revivir lo mismo, porque todas estas, tener las medidas adecuadas ayudan a evitar pues lo que se denomina como revictimización secundaria.